doctor de Nicola que haga una presentación formal de la doctora Parcel, que sin duda va a presentar un tema muy interesante y muy inquietante, y es la repercusión de la infección por COVID en el ovario. De manera que es un enfoque nuevo para nosotros, sumamente interesante como cosa doctrinaria, y además me parece muy interesante también como metodología de estudio, que la doctora lo va a contar. Así que, Alejandro, por favor, adelante. Y, bueno, es un placer tenerte, Fernanda, aquí en la academia, en las reuniones informales que tenemos una vez por mes. Y sobre tu currículum, voy a decir, bueno, hace mucho tiempo que te conozco porque empezaste de muy chiquita en el IBIME. Realmente la doctora Parborel es investigadora independiente del CONICET y dirige un laboratorio allí que se llama Estudios de la Fisiopatología del Ovario. Fue presidente o expresidente de la Sociedad Argentina de Biología entre el 2018 y el 2020. Tiene 53 publicaciones en revistas con referato internacional y ha sido entre 2018 y 2021 miembro del Consejo Directivo del Instituto y fue directora y docente de 2 cursos de posgrado en la Sociedad Argentina de Biología. Uno sobre angiogénesis, un enfoque integral desde la fisiología a la patología, y otro curso sobre nuevos conceptos en muerte celular programada. Y Fernanda se está dedicando a un tema que es muy actual, que es lo que sucede a las mujeres que han tenido COVID en su vida reproductiva y sobre todo qué les pasa al ovario de estas mujeres. El trabajo ha sido hecho enteramente en humanos, por eso que me parece que es de mucho interés para nosotros los médicos. Fernanda, muchas gracias por venir y esperamos entonces escucharte con mucha atención. Para mí es un honor estar frente a ustedes. Sí, es como... estoy emocionada, la verdad estoy emocionada porque a cada uno de ustedes los he escuchado en diferentes ocasiones o he oído. O sea, para mí es muy meritorio. Les cuento la historia antes de compartir las slides, que esta historia comenzó en mayo porque a mí me gusta contar cómo comenzó esto. Comienza en mayo del 2020. Nosotros queríamos volver al laboratorio, obviamente como muchos de nosotros, ¿sí? Y no se podía. Entonces, bueno, Mirta Flavia lo debe saber muy bien, empiezan a haber subsidios desde AMSIT para desarrollo de vacunas, kit de diagnóstico, y obviamente todos los que trabajamos en reproducción, principalmente junto a mi equipo, nos pareció muy inadecuado pedir dinero para ver las secuelas del COVID sobre la fertilidad femenina, que era lo que nosotros podíamos aportar desde nuestro laboratorio. Entonces, junto a mi equipo, empezamos a pensar, bueno, busquemos subsidios privados, ¿sí? De farmacéuticas. Y se nos ocurrió llamar a las empresas que se dedican a lo que es reproducción, que son, por ejemplo, Ferrin, Merck. Y la primera que me contestan, me contacto con Ferrin, con la empresa farmacéutica Ferrin en Suiza, y justamente iban a dar unos grants, ¿sí? Para estudiar las secuelas en el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y bueno, no tenía esperanza, porque dije, bueno, uno a veces se desmerece por ser argentino en ese sentido, y bueno, pusimos lo que queríamos evaluar y nos dieron el dinero. Y así empezamos. Y lo que les voy a mostrar es cómo fue un mega esfuerzo cómo comienza desde un subsidio privado, luego nos dan un subsidio de AMSIT, ¿sí? Justamente ahora nos acaban de otorgar un subsidio de AMSIT junto a otros nodos, otros grupos de investigación, ¿sí? Cómo nos unimos con Facultad de Ciencias Exactas, cómo Andrea Gamarnik nos aportó divina, ella, los kits de diagnósticos para detectar IgG, más las 4 clínicas. Eso fue todo lo que, y será lo que les voy a presentar. Entonces, lo que les voy a hablar un poquito es COVID-19 reproducción humana, secuelas de la infección sobre la función del ovario.
les voy a mostrar, este gráfico es muy representativo, habla sobre la fertilidad y la expectativa de vida, ¿sí?, a nivel mundial, desde el 1800 al 2012. Las burbujas, los círculos rojos, ¿sí?, principalmente corresponden a lo que es Oceanía y los países orientales. El naranja es Europa y continente asiático, África y continente americano. Fíjense cómo va disminuyendo, ¿sí?, a lo largo, ¿sí?, de los años y la expectativa de vida de las mujeres, esto es mujeres, perdón, cómo va disminuyendo la cantidad de hijos, ¿sí?, a lo largo de los años. A ver si funciona. Ahí está. Empezó desde 1800. Obviamente están las guerras mundiales acá adentro, las pandemias también. Cómo van el continente europeo y asiático, las mujeres van disminuyendo la cantidad de hijos por familia, ¿sí? Y fíjense, África llega más o menos a lo mismo. Perdón, África no llega a tanto extremo como nosotros, ¿sí? Y esto sumado a que a lo largo de la historia se conoce dentro de lo que es la reproducción, es la teoría del pregnancy loss iceberg, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes lo saben mejor que yo a esto, desde el punto de vista clínico, desde la concepción, se sabe que hay alrededor de un 30% de los embarazos a nivel preimplantatorio se pierden. Hay otro 30% de embarazos que se pierden en la etapa postimplantación. Pero luego, a partir del punto de vista clínico, esa no soy yo, desde el punto de vista clínico, ¿sí?, hay alrededor de un 10% que se pierden los embarazos y un 30%, ¿sí?, de esos embarazos llegan a buen término. Si ustedes se fijan, hay un 70% de las concepciones naturales se pierden debido a diferentes causas. Anormalidades cromosómicas, autoanticuerpos, etcétera, etcétera. Y esto se suma, ¿sí?, además de la decisión de una mujer de tener un hijo por arriba, acá en Argentina es generalmente por arriba de los 40 años, y a nivel mundial también es así, sumado a esto de las pérdidas de los embarazos, que no es un punto menor, y sumado a todas las pandemias que han sufrido, ¿sí?, nuestros antecesores, gripe española, SARS, gripe porcina, MERS, ¿sí?, se nos suma, obviamente, el COVID-19, ¿sí? Entonces, en Argentina, hasta el 9 de septiembre, hubo 112.962 fallecidos, y en el mundo, hasta el 9 de septiembre, hubo 4.582.338 fallecidos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, ¿sí?, sumado a todo esto, ustedes saben que este virus, ¿sí?, entra por un receptor principal, que es el AC2, ¿sí? El SARS-CoV-2, digamos, tienen esta proteína llamada spike o espiga, que se une al receptor AC2 celular, y luego hay otro receptor, una serin proteasa, que es TMPRS2, por eso la llamamos serin proteasa, ¿sí?, que permite la entrada a la fusión de este virus a la célula. En julio-agosto del 2020, ustedes podrán después aportarme más información sobre esto, empiezan a haber papers, yo me empiezo a involucrar de lo que se refería a COVID y endotelio. Empezaron principalmente los italianos y empezaron a observar, ¿sí?, que los pacientes infectados por SARS-CoV-2 poseían presión sanguínea alta, trombosis y embolismo pulmonar. Y este fue el primer y el único paper que hay hasta ahora, que apareció en noviembre del 2020, ¿sí?, que mide distintos marcadores angiogénicos en pacientes, ¿sí?,
que requirieron cuidados intensivos, pacientes hospitalizados sin cuidados intensivos y pacientes sanos. Que vieron en forma general es que había distintos parámetros como VEGF, PDGF es otro factor de crecimiento derivado de plaquetas, VEGF ya lo conocen, PDGF otro tipo de A, B y BB, angiopoyetina 2 que actúa en forma coordinada con todo lo que es el sistema de VEGF, folistatina, inhibidor de actividad de plasminógeno. Que estos parámetros en estos distintos grupos de pacientes, los que requirieron hospitalización en la terapia intensiva y hospitalizados no en terapia intensiva y los sanos, tenían varios marcadores que estaban marcadores angiogénicos, proangiogénicos, que estaban alterados, ¿sí? Entonces empezó a ver, especular en ese momento, estamos hace un año exactamente, en noviembre, cuando apareció este paper, que se consideraba el SARS-CoV-2, se empezó a ver al SARS-CoV-2 como si era una enfermedad endotelial realmente, ¿sí? Y este es el primer review que aparece después de esos papers que habían aparecido y habían medido estos parámetros proangiogénicos, diciendo que era muy probable que el COVID, ¿sí? O el SARS-CoV-2 estaría infectando el endotelio. Es más, han encontrado el SARS-CoV-2 en células endoteliales. Entonces, ¿cómo uno explicaría, ¿sí? El edema pulmonar? Y el edema pulmonar, y ustedes después de la charla me pueden aportar mucho más porque yo no soy médica, soy bióloga, esto sí es el alveolo, perdón, está formado por células epiteliales alveolares tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Y está todos estos capilares que rodean, estas son células endoteliales, ¿sí? Entonces, esas células endoteliales, ¿sí? Son funcionales gracias también a la interacción con el periendotelio, que está formado principalmente por células del músculo liso y del pericito. ¿Por qué recalco esto? Porque en una infección con SARS-CoV-2, que se vio, vuelvo a repetir, se vio por microscopía electrónica, el virus en células endoteliales y en células alveolares epiteliales, ¿sí? Que lo que hacía para producir esta acumulación de líquido, que había una pérdida, ¿sí? Una pérdida de permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir? Que estas células endoteliales empezaban a disrumpirse, a romper las uniones interendoteliales, ¿sí? Y hacían que el capilar sea más laxo y sea más permeable. Entonces luego se activan un montón de mecanismos de coagulación y activan obviamente después de esto inflamación, haciendo que haya inflamación del endotelio o endotelitis, ¿sí? Hay distintos mecanismos que explican qué es lo que pasa cuando hay infección por SARS-CoV-2 y dicen, bueno, que hay una disminución de AC2, ¿sí? Y aumenta el sistema de calicreína y variquinina, hay activación, obviamente, neutrófilos y la famosa tormenta de citoquina, aumentan los radicales libres y como les dije antes, hay una pérdida de uniones interendoteliales, lo que hace que, si ven acá, estas son dos células endoteliales, un esquema de dos células endoteliales, ¿sí? Hay una pérdida, ¿sí? De la unión entre ambas células endoteliales, inclusive con el periendotelio. Bueno, también luego de esto, como les dije, hay un montón de mecanismos de activación de coagulación, agregación de plaquetas, aumento de la síntesis de VEGF exponencial, ¿sí? Acuérdense que VEGF es un factor permeabilizante vascular y obviamente hay un aumento de coagulación. Entonces, les puse acá, no voy a decirlo en detalle, pero ¿es un posible blanco terapéutico para combatir SARS-CoV-2 la inhibición de estos receptores, por ejemplo, de S1P, que es un efingosina 1-fosfato? Nosotros tenemos experiencia también en esta molécula porque la hemos estudiado mucho y también interviene en todo lo que es la estabilidad vascular. Entonces, actualmente, relacionado a esto, los únicos clinical trials que hay
que hay enfocados en lo que es la infección de SARS-CoV-2 y el endotelio son estos, ¿sí? Este es un clinical trial donde ven la forma de inhibir la angiopoyetina 2 en pacientes con COVID-19, ¿sí? Y hay 3 trials más, pero que investigan en su conjunto el famoso bevacizumab, ¿sí? El anticuerpo monoclonal del VEGF, y están evaluando distintos parámetros en estos pacientes. Todavía está activo estos ensayos. Entonces, ya vimos que afecta el endotelio severamente. El ovario, ¿sí? O el sistema reproductivo femenino en especial, requiere una vasculatura, ¿sí? Que funcione correctamente. Si el ovario no posee una vasculatura funcional, el ovario, o sea, los ovocitos, no reciben los nutrientes y las hormonas adecuadas para poder crecer y ser de buena calidad para tener una buena tasa de fertilización. En su momento, en octubre del 2020, yo no puedo creer, hablo como si fuese hace 10 años, o sea, hace un año exactamente, ¿sí? Sale un paper donde habla que el que corría riesgo era el sistema reproductor masculino, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son como termostatos, decía que el testículo, que es verdad, y se ha encontrado ya virus en el semen, ¿sí? Que el testículo tiene alta expresión, ya está corroborado y hay evidencia científica, alta expresión de ácidos en conjunto con la serinproteasa para que puedan entrar a las células de Sertoli, etc. Entonces, en ese momento decían que solamente el sistema reproductivo masculino era el que iba a ser severamente afectado. Fíjense ahora. Ahora no, en ese momento. El termostato acá está en verde. Concluía el paper, digamos, la revisión, que el sistema reproductivo femenino no era susceptible, ¿sí?, al daño de la infección de SARS-CoV-2, ¿sí?, y no peligraba. Lo cual, cuando nosotros vimos esto, nosotros lo que pensamos junto con otros colegas, diciendo, ojo, porque nosotros ya sabíamos que en el ovario había evidencias que también el ovario tenía alta expresión de estos receptores. Y más aún, se sabía que con gonadotrofinas, o sea, las pacientes, por ejemplo, que van a fertilidad asistida, las gonadotrofinas aumentan la expresión de AC2, por ejemplo. Entonces, lo que podría ser lo más susceptible. Bueno, entonces pasaron los meses y eran la mayoría revisiones en el PubMed que hablaban del posible impacto del COVID-19 sobre el sistema reproductivo femenino y masculino. Hay un montón de papers ahora sobre el masculino, ¿sí?, porque es más fácil y se sabe que el COVID altera la movilidad y la viabilidad de los espermatozoides, pero no se sabía, ¿sí?, no se sabía qué estaba pasando realmente en lo que era la gameta femenina y, mejor aún, no se sabía en el ambiente donde estaba creciendo esa gameta femenina. Entonces, ¿cuál es la interacción entre este virus y el sistema reproductivo? Como les dije antes, el sistema reproductivo masculino, en el sistema reproductivo masculino, este receptor AC2 se encuentra, ya se sabe, en espermatogonia, espermátida, células de Leydig, células de Sertoli y células de túbulo seminífero. En el sistema reproductivo femenino se sabe hasta ahora, hasta hace 2 semanas que salió el último paper donde analizan en humanos principalmente, que este receptor está expresado en células de granulosa, que están en las células del ovario y rodean al ovocito nutriéndolo, ¿sí?,
el ovocito propiamente dicho tiene receptores para AC2 y nada menos que el estroma, ¿sí?, que rodea al ovocito, o sea, el estroma está rodeando a folículos que adentro está el ovocito. Entonces, ese folículo está formado por células de granulosa y células lateca que nutren ese ovocito. Y alrededor de los folículos está este estroma. El endometrio, se sabe que este receptor está más presente en epitelio que en estroma, y en placenta se ha visto también que hay una alta expresión de este receptor en sincitio, trofoblasto, citotrofoblasto y endotelio. Lo que les puse ahí es, se requiere realmente una evaluación urgente para evaluar las secuelas del COVID sobre el sistema reproductor femenino y masculino, obviamente. Este fue 2011, ¿sí?, que realmente es el que se verifica y valida la expresión de AC2, nada menos que en ovarios en mujeres en edad reproductiva. Esto es un estudio en ratas, ¿sí?, donde ven también, y ahora lo han hecho en humanos, donde ven que las gonadotrofinas, o sea, en un ovario estimulado con gonadotrofinas, esto es gonadotrofina coriónica equina, hay un aumento de este receptor AC2 en los ovarios. Esto es tejido ovárico, esto es un folículo con su ovocito, ¿sí? Y ahora, hace poquito, hace un mes y medio, sale este trabajo donde evalúan la expresión de AC2 en ovario humano, pero en ovocito y granulosa, pero ovocito, ¿sí?, ven que el ovocito en folículos primordiales, ¿sí?, tiene baja expresión de AC2, mientras los ovocitos que están dentro de este folículo antral, que tiene mayor maduración y está a punto de ovular, hay una alta expresión de AC2 en el ovocito. En granulosa se sabe que esta expresión de AC2 está aumentada tanto en el folículo antral y preovulatorio, ¿sí? En cambio, el otro receptor, la serinproteasa, no hay tanta alta expresión, solamente se ve, dicen los autores, que el ovocito tiene alta expresión de esta serinproteasa, principalmente cuando está dentro de un folículo primordial que es la reserva ovárica, ¿sí? ¿Cuáles fueron los resultados, ¿sí?, que nosotros obtuvimos en el laboratorio? Entonces, como les decía antes, nosotros trabajamos con 4 clínicas de fertilidad. Al principio empezamos con una clínica de fertilidad que es Pregna Medicina Reproductiva, que ellos nos donan el material, ahora les voy a contar qué material nos donan, ¿sí? Pero veíamos que el estado de urgencia de saber si había una secuela, ya las clínicas de fertilidad, si no me equivoco, habían empezado habían empezado en noviembre, porque nosotros empezamos a recibir muestras en noviembre, octubre-noviembre, ahí empezaban un poquito a atender más pacientes, ¿sí? Como veíamos que teníamos pocas muestras, nos unimos, digamos, pedimos ayuda a estas 3 clínicas más de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Lo que pedimos es el líquido que rodea, ahora voy a mostrar un video, el líquido que está dentro del folículo, que se llama fluido folicular o líquido folicular, que rodea el ovocito. El ovocito está inmerso, ¿sí?, en este líquido, y ese líquido nos da en forma indirecta, ¿sí?, cómo está ese microambiente donde está creciendo este ovocito. Entonces, nosotros este trabajo que hicimos, que ya está publicado, ¿sí?, fueron 80 pacientes de 21 a 41 años en edad reproductiva, bajo fertilidad asistida. Entonces, el médico, ¿qué es lo que hace? Se quedan con el ovocito, obviamente, y nosotros nos quedamos con el material de descarte, que es el líquido que lo rodea. Obviamente, lo que tenemos nunca más lo vamos a tener, porque estas mujeres fueron no vacunadas. Entonces, yo este trabajo, en realidad, voy a tener otra variable, que van a ser el tipo de vacuna, y además se me suma la vacunación heteróloga, ¿sí?, que no es un punto menor. Los criterios de exclusión fueron: no aceptamos, obviamente, pacientes con patologías como poliquistosis, falla ovárica prematura,
endometriosis y con quistes uterinos. Y quiero recalcarles que estos fluidos fueron reclutados entre noviembre del 2020 hasta abril 2021. Y además, estas pacientes recuperadas de COVID, ¿sí?, no estuvieron ni hospitalizadas y eran con síntomas leves. Por eso consideramos que estos resultados son sumamente importantes, ¿sí? No tuvimos, obviamente, las que están hospitalizadas, digamos, no va nuestro foco aún por ahí, sino lo que queremos ver es cómo continúan estas pacientes, porque las pacientes que nosotros reclutamos tienen de 2 meses, ¿sí?, de 2 meses a 6 a 9 meses desde el contagio del COVID. Nosotros lo que queremos ver es si después del año o año y medio desde la infección del COVID, ¿sí?, por SARS-CoV-2, pueden recuperar su función ovárica. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, por eso estamos reclutando de nuevo pacientes. Lo que pasa, como ya les dije, las pacientes que están viniendo están vacunadas. Para el que le interese, como sé que algunos médicos me han preguntado, yo agregué esta diapositiva, me preguntan, Fernanda, ¿qué variante estaba circulando en ese momento que reclutaron a las pacientes? Bueno, es lo que les dije, de noviembre 2020 a abril 2021, las variantes, ¿sí?, que estaban circulando eran la 20B, 21G, que es la lambda, la epsilon, la gamma y la alfa. Esas eran las que estaban circulando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy explicando? Para que entiendan un poco más, ¿sí? Capaz que ustedes saben de esto, pero yo por si acaso les muestro esta diapositiva. Este es el ovario tiene distintos grupos de folículos en crecimiento y acá adentro está el ovocito. Este ovocito en un momento ovula, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queríamos este líquido folicular, ¿sí?, es lo que nosotros analizamos en el laboratorio. Esto, como verán, es un ovario de una mujer que está hiperestimulada, ¿sí?, y está para fertilidad asistida y está pronta a aspiración folicular. Entonces, los médicos, lo que nos donan, ¿sí?, son los líquidos de cada uno de estos folículos. Entonces, fíjense acá cómo es la aspiración folicular para que se den cuenta el material que nosotros recibimos en el laboratorio. Acá se ve la aguja, cómo aspira el líquido, aparte con el ovocito, ¿sí? El ovocito se lo quedan los embriólogos y el líquido restante llega al laboratorio dentro de las 24 horas de la aspiración. Acá otro folículo y acá sacan nuevamente el líquido. Eso se recoge en tubo Falcon, ¿sí?, y nosotros llega al laboratorio, inmediatamente lo centrifugamos y muchas veces se pueden sacar las células del ovario, ¿sí?, la célula granulosa, y quedarnos con el líquido también. ¿Cómo se hace esto?
Perfecto. Entonces, eso es como obtenemos los fluidos foliculares. Entonces, la hipótesis de nuestro trabajo fue la infección por SARS-CoV-2 altera la funcionalidad ovárica y como consecuencia afecta la fertilidad. En el ovario se ve alterado el microambiente y la vasculatura del folículo, afectando de esa manera la calidad del ovocito. ¿Cuáles fueron los objetivos primarios? Objetivos específicos. Se dividió en dos este trabajo. Primero lo que queríamos evaluar fueron los niveles de VEGF, interleuquina 1 beta e interleuquina 10 en fluidos foliculares, ¿sí? Primero ver qué pasaba con este gran protagonista de la angiogénesis y luego ver la interleuquina 1 beta, que es muy importante para el ovario, ahora lo voy a decir, y obviamente interleuquina 10, que es una antiinflamatoria. En estos grupos de pacientes, mujeres sanas y mujeres recuperadas de COVID. La otra parte del trabajo, lo que hicimos es evaluar el efecto de este fluido de las pacientes, de este fluido que rodeaba al ovocito, en los grupos que les mencioné antes, en dos líneas celulares que tenemos en el laboratorio y las usamos hace muchos años. Una línea es la línea de endotelio. Nosotros de esta manera, incubando el fluido folicular en estas líneas, en esta línea endotelial, nos da una idea, ¿sí?, de cómo puede estar alterando el endotelio en el ovario. Y por otro lado tenemos otra herramienta que son líneas de células de granulosa humana, que son células de ovario humano, ¿sí?, que colocamos, incubamos estos fluidos y medimos diferentes parámetros. En el caso de la línea endotelial, que se incubó con el fluido de estos pacientes, con estas fluidos de 80 pacientes, se analizó la migración celular, que es un parámetro, migración endotelial celular, que es un parámetro de cómo está la angiogénesis, la expresión de VEGF en estas células, las angiopoyetinas, que es otra proteína esencial para la angiogénesis, y un marcador que se llama H2AX, es un marcador muy conocido para medir senescencia, que nosotros lo usamos y muchos oncólogos también lo usan como marcador de daño genómico. Y por otro lado, en el cultivo de las granulosas humanas incubadas con estos fluidos, analizamos la expresión de algunas proteínas que son checkpoint de la esteroidogénesis, que es la STAR, que transporta el colesterol desde el citoplasma hacia la mitocondria, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y el receptor de estrógenos alfa y beta, y también este marcador de daño genómico. Entonces, los parámetros clínicos de las pacientes, esto fue un mega esfuerzo, porque eran 4 clínicas que nos compartían las historias clínicas en forma obviamente confidencial, y ellos nos dieron todos estos datos y nosotros empezamos a hacer correlaciones, ¿sí? Y lo que veíamos, ¿sí? Lo que veíamos, fíjense, el número de ovocitos recuperados de las pacientes mayores de 35 años, que son la mayoría de las pacientes, ¿sí?, se veía a simple vista que estaban recuperando menos ovocitos de las pacientes recuperadas de COVID comparada a pacientes que no habían tenido COVID, ¿sí? Y no es un punto menor. Luego, en los ovocitos metafase 2 es un parámetro de calidad. Si están los ovocitos metafase 2, están en perfecto estado. Pero no hubo diferencias ni a nivel estradiol basal, ni a nivel de estradiol en el día de la aspiración folicular, ni a nivel de progesterona, ni prolactina aún. Ok. En ese momento, ¿sí?, nosotros hablábamos con los médicos, ginecólogos, los especialistas en fertilidad, y le decíamos si ellos pensaban si la IgG, la inmunoglobulina anti-spike, podía pasar desde sangre, a nivel suero, hacia el interior del folículo, porque hay muchas barreras ahí. Hay una membrana basal, células de granulosa, células de lateca, y no es nada común que haya inmunoglobulinas de este tipo, antivirales, en un microambiente que se supone
que debe estar totalmente estéril, ¿sí? Porque obviamente está creciendo esta gameta femenina. Bueno, nos decían que no, y la historia fue, ¿sí? La historia fue, esto es lo que medimos, inmunoglobulina anti-spike. Hablamos con Andrea, ¿sí? Andrea Gamamic, del Leluar, y le decíamos en ese momento, imagínense que era el año pasado, ella estaba justo saliendo con este kit, y nos dice, mira, Fer, les donamos y aparte nos dicen si sirve para fluidos foliculares, porque sabemos que anda en suero, pero en fluidos no sabemos. Y ese día nos acordamos con Yamila, que también está presente, que como les presenté antes, esto todo lo azul, ¿sí? Todo lo azul son las pacientes, ¿sí? Que dan positivo, que tenían IgG anti-spike en un lugar que no debería estar, que era en la cavidad folicular, o sea, en ese líquido folicular que rodea, ¿sí? Al ovocito. El 91.3% de las pacientes eran positivas, ¿sí? Independientemente de los síntomas. Y empezamos a hacer correlaciones, ¿sí? ¿Y qué vimos? Que el número de ovocitos recuperados disminuía a medida que el título aumentaba de las IgG en el fluido folicular. Y lo mismo ocurría con los ovocitos, estos eran los recuperados, el número recién de la aspiración, y estos luego se incuban y si maduran son los de buena calidad. Fíjense acá, ¿sí? Que disminuía el número de ovocitos maduros, o sea, nos está hablando de calidad, que disminuía la calidad del ovocito, y se correlacionaba con mayor presencia de IgG anti-spike en el fluido. En estos fluidos foliculares lo que encontramos es que había menores niveles de VEGF en estas pacientes recuperadas de COVID respecto a las pacientes sanas. El VEGF se sabe en el ovario, que es esencial. Nosotros hicimos junto, digamos, a otros estudios internacionales que inhibiendo el VEGF con una molécula que se llama TRAP, que es una molécula recombinante, hacíamos que ese ovario de esa ratona, en el cual lo inyectábamos, sea casi estéril esa ratona. ¿Por qué? Porque la vasculatura de ese ovario era anómala y los ovocitos eran de pésima calidad. ¿Por qué? Porque estaba inhibiendo, estaba afectando todo lo que era la vasculatura del ovario. Por eso nosotros decimos esto. Entonces, estos niveles de VEGF eran independientes a los protocolos de gonadotrofinas, porque también hicimos las correlaciones, ¿sí? Independientes a los protocolos, porque se sabe que las gonadotrofinas aumentan el VEGF, ¿sí? Entonces, no encontramos resultados significativos respecto a los protocolos de estimulación. Por otro lado, nosotros, junto con Vanessa Hauck, de la Facultad de Ciencias Exactas, del grupo de Roxana Ramjord y de Claudia Pérez Leirós, le dijimos en plena pandemia que estaban con el aforo, ¿sí? Por eso recalco todo esto, porque en pandemia fue terriblemente difícil trabajar y cómo la gente nos ayudó. Medimos interleuquina 1 beta y interleuquina 10. Entonces, Vanessa, ese momento me dice, mirá, las 40 pacientes que analicé nos dan que hay menos niveles de interleuquina 1 beta en pacientes recuperadas de COVID respecto a las pacientes control. Le digo, no puede ser. Le digo, Vanessa, tiene que ser al revés. Porque yo pensábamos que había acá un aumento, no una disminución drástica. Entonces empezamos, lo hizo de nuevo, nuevamente obtiene el mismo resultado. Interleuquina 10 no hay diferencia significativa. Empezamos a buscar y empezamos a estudiar la interleuquina 1 beta en lo que era cómo participaba en la función ovárica. Y hay dos trabajos que hablan que se necesita altos niveles de interleuquina 1 beta en el momento de la ovulación y que los niveles altos de interleuquina 1 beta se correlacionan con una alta tasa de fertilización. Se sabe también que la interleuquina 1 beta, aparte de ser liberada por macrófagos,
es liberada por células de granulociteca, que son las células del ovario, células del cúmulo, que son células que están pegaditas al ovocito, e inclusive el ovocito sintetiza interleuquina 1 beta. Luego hicimos el ensayo de migración por herida, ¿sí? El ensayo de migración por herida es un ensayo que se realiza en la mayoría de los laboratorios que estudiamos angiogénesis, porque se siembra las células endoteliales, se hace una herida con un tip, ¿sí? Y si incubamos esas células, ¿sí? Con estos fluidos, pacientes controles y pacientes recuperados de COVID. Sacamos una foto tiempo cero y sacamos otra foto 15 horas después. Y lo que vemos es, estas células van a migrar, porque tienen la capacidad de migrar las células endoteliales, pero van a migrar menos si tienen un fluido que tienen factores que están alterando la angiogénesis. ¿Y qué es lo que vimos? Estas son las células endoteliales y esta es la herida que uno hace, tiempo 0 y tiempo 15 horas después incubados con los distintos fluidos. Lo que vimos, ¿sí? De estas 80 pacientes, que estas 40 pacientes, tenían, ¿sí? Menos las células endoteliales incubadas con los fluidos de COVID-19, recuperadas de COVID-19, migraban menos comparadas a las células endoteliales incubadas con los fluidos de pacientes sanos. Ya habíamos visto que el VEGF estaba bajo y ahora lo estábamos viendo de otra manera, que la angiogénesis está alterada. Por otro lado, quisimos ver en estas células endoteliales, ¿sí? El nivel de expresión de angiopoyetina 1, angiopoyetina 2, otro factor angiogénico, y VEGF de la célula endotelial. Y no vimos diferencias significativas, ¿sí? Pero lo que nos preocupó es que queríamos ver el daño genómico que tenían estas células endoteliales, el potencial daño genómico, incubándose con estos fluidos de pacientes recuperados de COVID. Y veíamos que los niveles de expresión de este factor de daño genómico estaban aumentados en estas células endoteliales incubadas con estos fluidos COVID respecto a los sanos. Después, ¿qué hicimos? Pasamos al otro capítulo, que era estudiar estos fluidos en las células del ovario, en este caso la granulosa humana. También nos preocupó que la STAR, que es una proteína esencial para el transporte del colesterol, porque si no hay estrógenos, hay poco estrógeno y poca progesterona, los niveles de expresión de STAR estaban disminuidos en estas células cuando se incubaban con estos fluidos, ¿sí? De pacientes COVID comparado a las sanas. Las 3-beta-HCD nos dio tendencia, pero no es significativo. El receptor de estrógenos alfa no hubo diferencias, pero el beta sí. El beta sí. Los niveles de expresión del receptor beta estaban disminuidos en estas células del ovario, ¿sí? Cuando eran incubadas con estos fluidos de pacientes recuperados de COVID respecto a los fluidos sin COVID. Entonces, un punto no menor es que se sabe que la interleuquina 1 beta induce la expresión de STAR. Y nosotros, si recuerdan, la interleuquina 1 beta está disminuida en los fluidos foliculares. También lo que quisimos ver, ¿sí? Era el VEGF sintetizado por las células del ovario, porque lo que tiene el VEGF, aparte de ser un factor permeabilizante, un factor que genera vasculatura, el VEGF en el ovario tiene otra función principal, que es de supervivencia. La célula del ovario sintetiza VEGF y sintetiza todos los receptores para VEGF, ¿sí? Y para angiopoyetina. Pero los utiliza por un tema de supervivencia, no tiene nada que ver con la vasculatura. Entonces medimos VEGF en estas células y vimos que los niveles de expresión de VEGF estarían disminuidos, lo que nos estaría dando la idea de que la viabilidad de estas células se estaría alterando, ¿sí? También quisimos ver el daño genómico, ¿sí? Y miren el gran número de pacientes nosotros utilizamos y vemos que hay una alta expresión de este marcador de daño genómico en estas células del ovario incubadas con estos fluidos recuperados de COVID respecto a los sanos.
Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos con esta, digamos, evidencia que tampoco son ni muchas ni pocas, lo que hay con estos pacientes, con estas 80 pacientes? Que en fluido folicular hay presencia, observamos presencia de IgG anti-SARS-CoV-2, observamos disminución de VEGF, observamos disminución de interleuquina 1 beta y también observamos que había una correlación negativa entre estas IgG anti-spike respecto al número de ovocitos recuperados y ovocitos maduros. Con respecto a las células, ¿sí?, endoteliales humanas incubadas con los fluidos de pacientes recuperados de COVID, hay alteración de la migración endotelial y hay un aumento del daño genómico. Con respecto a las células de granulosa, o sea, las células de ovario humano, vimos que incubando estas células con estos fluidos disminuía la expresión de STAR, disminuye la expresión del receptor beta de estrógeno, disminuye el VEGF como factor de supervivencia y aumenta también el daño genómico. Por lo tanto, la conclusión que podemos dar hasta ahora es que esta infección viral, que suponemos que es sistémica solamente, podría dañar la función ovárica, alterando el microambiente folicular, lo que yo les dije del líquido folicular que rodea al ovocito, y podría afectar el performance reproductivo en las pacientes. Quiero mencionar este paper que salió en agosto 2021, ¿sí? Este paper utilizó, es un grupo israelí, están con un trial en este momento, está activo, pero publicaron este paper con 9 mujeres vacunadas con Pfizer, 9 mujeres con COVID, como nosotros, y 14 pacientes controles. Lo que hablan ellos, que estos hablan que son early findings, ¿sí?, sugieren que no hay un efecto, ¿sí?, sobre una secuela del COVID sobre el folículo o la función ovárica. Y bueno, el tema es que nosotros venimos atrás, venimos ahora con este paper que acabamos de publicar hace poquito, salió ahora, ¿sí?, con todos los resultados que les mostré. Y quiero mencionar que en este momento a nivel mundial hay en ejecución y en trials activos, ¿sí?, 3 trials que hablan sobre COVID y sistema reproductor femenino. Uno es y embarazo. Uno es un francés que está estudiando el efecto del COVID sobre mujeres embarazadas, ¿sí?, empezó a principio de año. Otro estudian como nosotros, ¿sí?, detección de, en realidad no es como nosotros, sino estudian la detección de SARS-CoV-2 en fluido folicular. Les aclaro que hasta ahora no se ha visto presencia, nosotros hicimos antígenos, eso me olvidé decirle, medición de antígenos virales en los fluidos foliculares y no encontramos nada, que suponíamos eso. Y el otro ensayo clínico es la vacuna COVID-19, el que les mostré recién del paper, y la reserva ovárica, que supuestamente no han encontrado ningún efecto sobre la función ovárica. Bueno, esto es todo mi grupo de trabajo. Gracias a este equipo que me apoyó desde el principio, que no era una idea alocada lo que quería hacer, y sin ellos, sí, no podría haberlo hecho, y especialmente a Yamila Herrero, que es la primera autora de este trabajo. Y quiero siempre agradecer que sin CONICET, sin agencia, sin un financiamiento privado, gracias a las fundaciones René Barón, Fundación Bungeborn, bueno, todo esto, más la Facultad de Ciencias Exactas, fue un trabajo realmente en equipo. Muchas gracias.